bienvenidos a NTD Mundo, aquí con Rocío Peñuelas, y estas son las principales noticias de esta semana. Estancamiento en el combate por Bani Walid en Libia. Estados Unidos informa sobre libertad religiosa internacional. Y grupos indígenas bolivianos marchan para salvar el bosque. Y en Libia continúa el estancamiento en la lucha por Bani Walid. La ciudad del noroeste es uno de los últimos bastones de las fuerzas leales al derrocado líder libio Muammar Gaddafi. En las afueras de Bani Walid, el estancamiento continúa. Fuerzas del Consejo Nacional de Transición hasta ahora han visto frustrados sus esfuerzos por tomar el control de la zona 1 de los últimos bastiones de apoyo armado del derrocado líder Muammar Gaddafi. Disparos de prueba como estos son los únicos que estos soldados pueden realizar estos días, después de haber sido obligados a retroceder el miércoles. Este grupo dijo que entró a la ciudad, pero tuvo que retirarse debido a la falta de apoyo de otros grupos. Hay una serie de cuestiones, falta de armas y hombres, que se supone estarían en la retaguardia. Nosotros estuvimos en el frente desde temprano. No podíamos entender por qué los grupos que venían detrás retrocedieron. Nosotros avanzamos y nos encontramos con una resistencia muy fuerte. A fines de agosto, el Consejo Nacional de Transición se trasladó a Trípoli y tomó el control de la capital, que anteriormente era un bastión de Gaddafi. Sin embargo, el derrocado líder aún se mantiene y el Consejo Nacional de Transición cree que él y sus seguidores pueden estar escondidos en Bani Walid. Un informe publicado el martes por el Departamento de Estado de los Estados Unidos detalla el estado de la libertad religiosa en todo el mundo. Desafortunadamente, algunos de los países más poderosos son también los mayores violadores de los derechos religiosos, como China. El martes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer su 13º informe anual sobre la libertad religiosa internacional. Este detalla la situación de los creyentes en más de 200 naciones. 8 de los infractores más serios fueron apodados como países de especial preocupación. Estos países son violadores crónicos y de largo plazo de la libertad religiosa. De los 8, China, bajo el Partido Comunista, continúa empeorando, incluso mientras la nueva prosperidad económica llena las arcas del gobierno. La situación de los budistas tibetanos, los uigures musulmanes, los practicantes de Falun Gong y varios grupos cristianos sigue siendo sombría. Las llamadas fechas sensibles suelen intensificar la persecución, como se vio durante la Exposición Mundial de Shanghái y los Juegos Asiáticos en 2010. La persecución a Falun Gong nuevamente encabeza la lista como el más prolongado y sistemático ataque a creyentes religiosos actualmente en el mundo. Después de su visita oficial a China, el relator especial de las Naciones Unidas sobre torturas, Manfred Novak, informó que 2/3 de todos los casos de torturas en China que recibió en su despacho en 2006 eran de Falun Gong. Cientos de miles de personas languidecen en campos de trabajo forzado. De acuerdo al informe, el régimen comunista promueve una campaña para transformar a los seguidores. La transformación implica forzar a alguien a renunciar a sus creencias a través del lavado de cerebro y la tortura. El régimen chino oficialmente es un estado ateo. El miércoles, China criticó el informe de Estados Unidos. El portavoz de la Cancillería china, Yang Yu, dijo: China se opone firmemente a los ataques de los Estados Unidos, a su situación de derechos religiosos a través de la emisión de informes de esta naturaleza año tras año y a la interferencia en los asuntos internos de China. Grupos indígenas bolivianos marchan en protesta por la construcción de una carretera que atravesará selva y tierras indígenas. Alrededor de 500 manifestantes están marchando desde la llanura amazónica hacia la capital boliviana en una caminata de 600 kilómetros. Grupos indígenas marchan de la llanura amazónica hacia la capital boliviana. Están protestando por la construcción de una carretera que atravesará áreas forestales protegidas y tierras indígenas. El 15 de agosto, aproximadamente 500 manifestantes comenzaron la caminata de 600 kilómetros desde Beni hasta La Paz. Un líder indígena dijo que la carretera planeada viola los derechos de la gente. Pero que además sigue violentando la Constitución ahora, sigue violentando los convenios internacionales que hacen fe también a nuestros propios derechos como pueblos indígenas. La carretera de $420 millones sería construida por la compañía brasileña OAS y uniría las llanuras de Beni con Chapare.
Es una obra bienvenida para algunos. Nuestra lucha también de nosotros, porque aquí nuestros niños sufren de verduras. Muy caro llega al pueblo, porque viene de Cochabamba a La Paz y llega aquí al Beni, más caro. Fuerzas policíacas realizaron bloqueos en el camino de los manifestantes hacia la capital. Los manifestantes dijeron que esperan aún más obstrucciones antes de llegar a destino. El presidente Evo Morales puso al proyecto de la carretera en el corazón de su mandato para impulsar la inversión de infraestructura en la empobrecida nación. Las críticas al presidente en torno a la carretera se incrementan. En junio ya había hecho enojar a los activistas al decir que la carretera sería construida, les guste o no. Y enseguida tendremos: 500 aldeanos chinos protestan contaminación de fábrica de paneles solares. Y científicos descubren un nacimiento diferente del río Amazonas. En el este de China, una fábrica está en problemas por eliminar sus residuos inapropiadamente. Los habitantes locales están protestando violentamente contra la empresa por contaminar el río. Más de 500 aldeanos de Haining, en la provincia de Zhejiang, en China, irrumpieron en una empresa que fabrica paneles solares, volcaron vehículos y destruyeron oficinas. Ellos acusan a la fábrica de contaminar el río. Los aldeanos comenzaron las protestas el jueves, cuando invadieron el complejo de la fábrica Jinko Solar Holding. Según los medios estatales chinos, las instalaciones de eliminación de residuos de la empresa no cumplen con las normas de contaminación desde abril. Residuos tóxicos de la fábrica han eliminado a grandes cardúmenes de peces en un río cercano. Los manifestantes furiosos volcaron 8 vehículos de la empresa y 4 autos de la policía antes de ser dispersados. La policía ordenó a la compañía Jinko Solar Holding que suspenda sus operaciones. La contaminación se está convirtiendo en un principal problema para el régimen chino. A principios de agosto ocurrió un incidente similar en Dalian, donde miles de manifestantes obligaron a cerrar una planta de paraxileno. Un equipo de investigadores descubrió que un manantial en las montañas del Perú es una fuente real del río Amazonas. Imágenes satelitales dan credibilidad a su declaración. Investigadores confirman el miércoles que un desfiladero en la región Caylloma del Perú es la fuente del río Amazonas. Después de todo buscamiento científico, la nuestra expedición Amazon Source 96 llegó a la resolución que este río más grande del mundo nació su Nevado Quiwisha a 5.150 metros. El grupo de la expedición y la Sociedad Geográfica de Lima establecieron el manantial en el abismo de Apacheta, al pie de las montañas Queyusa, como el lugar donde nace el río. El grupo, junto con gente de las comunidades locales, visitaron el área la semana pasada para inaugurar una placa que marca el punto exacto. Las montañas nevadas se localizan cerca de la ciudad de Arequipa, al sur de Perú. En una expedición anterior, en el año 2000, National Geographic había identificado una vertiente en las montañas misma, localizadas al este de Queyusa, como la fuente del río Amazonas. Pero la Sociedad Geográfica de Lima dice que el último descubrimiento tiene más credibilidad y que las recientes imágenes del satélite dan mayor peso científico a su teoría. Se están llevando a cabo esfuerzos para lograr que las autoridades de la región de Caylloma declaren 475 metros cuadrados del altiplano andino como territorio protegido. Y enseguida tendremos: automóviles eléctricos son las estrellas en Motor Show de Frankfurt, Alemania. Y en Hong Kong convierten el plástico en combustible.
Motor Show de Frankfurt exhibe una carga de carros eléctricos desde un ligero Urban Mini hasta un superauto de 100 caballos de fuerza. La variedad de coches disponibles muestra la creciente importancia del mercado de autos eléctricos. Veamos el informe completo. Si bien no todos, la mayoría de los principales fabricantes de automóviles ya están vendiendo o desarrollando autos eléctricos. Uno de ellos fue presentado en el Motor Show de Frankfurt, reforzando la tendencia. Este es el Mute, la creación no de una multinacional, sino de la Universidad Técnica de Múnich, diseñado para costar lo mismo o menos que un modelo similar de gasolina, con buen desempeño y buenas condiciones también, dice el grupo de investigación de Michael Graf. Serienreif machen, das ist noch sehr viel Arbeit, dauert auch noch etliche Jahre, aber prinzipiell ist dieses Auto erstmal serienfähig. Diseñado, construido y probado en la universidad, el Mute pesa 500 kilos. Esto se logró a través de un chasis especialmente ligero hecho de una combinación de aluminio y plásticos. El Mute costará menos de 10.000 euros y los académicos están trabajando en opciones innovadoras para financiar el cambio a vehículos eléctricos a los que se les pueda comprar baterías. Al otro lado del espectro de compra llega el Concept One, un coche eléctrico de Croacia capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros en menos de 3 segundos debido a un sistema de propulsión revolucionario, como nos dice el diseñador Matt Rimac. The drivetrain is divided into 4 units. Each unit contains one motor controller and reduction gearbox. Every of these units is completely independent from the other, so you can control each wheel separately, and that allows whole new possibilities for driving dynamics. Las unidades de disco independiente permiten que las ruedas patinen un poco ya que el auto tiene las esquinas a toda velocidad. Según Rimac, esto aumenta la seguridad. Un chasis de carbono ligero y la batería le dan un alcance de hasta 600 kilómetros o 375 millas. La compañía tiene previsto que solo 88 de los autos estén con un precio aún sin anunciar. Y en Hong Kong y en el continente de China tienen un exceso de basura y una escasez de combustible. Así que una empresa está tratando de implementar una innovación para convertir toda esa basura en combustible. Veamos. En China, los vertederos de basura están por sobrepasar su capacidad. Una empresa de Hong Kong está tratando de resolver este problema, convirtiendo los residuos plásticos en combustible útil. Ecotech, una empresa de reciclaje de Hong Kong, está desarrollando un prototipo que procesa y convierte 3 toneladas de residuos plásticos en unos 1.000 litros de combustible por día. ¿Cómo funciona? El inventor de esta máquina convertidora nos explica. So this process is going to convert this plastic back to its original stage. That is the field. Then we found out that the product comes out, what we call is the field. The property is about most likely simply like the diesel, but we have some gasoline inside and also some wax. Los residuos plásticos no aptos para el reciclaje se trituran y se convierten en gas en una cámara de licuefacción hermética sin oxígeno. Luego, el gas recupera su forma líquida en un condensador y el agua se separa del combustible. El contenido de azufre de los combustibles plásticos es muy alto para ser utilizado en automóviles, pero es mucho más bajo que el combustible marino. Hong Kong tiene el segundo puerto más transitado del mundo con buques de propulsión diésel y el cielo ya está altamente contaminado. Quizás este nuevo combustible aliviane la pésima calidad del aire. Marine diesel is about 3 to 4%, and then we only about 0.25. So I believe if we got our product to use on the sea, this is great. Ming está esperando la aprobación del gobierno para construir una versión más grande de la máquina, pero todavía hay más desafíos. Ecotech tiene que importar los residuos plásticos del extranjero, ya que en Hong Kong no es factible explotar las instalaciones de reciclaje aún. I want all the plastic waste from Hong Kong, but we need to do we put some effort over there to maybe to educate the society, or maybe even go to do the legislation and put some regulation, make sure that all this waste plastic not going to the landfill and then come to a proper place and get a proper solution for that.
Si tiene éxito, la máquina Ecotech tendrá un potencial comercial enorme. Sin embargo, llevará un tiempo superar los desafíos actuales. Muchas gracias por su atención. Espero nos visite la próxima semana. Si usted desea más información, visite spanish.nttv.com. Que tenga un buen día.